En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Muy buenos días a todos los señores senadores, a la Secretaría, a los representantes del Ejecutivo, a los asesores que nos acompañan. Estimado señor secretario. Buenos días, señora presidenta, señoras y señores senadores. La cuenta. Se recibió un oficio de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados, mediante el cual solicitan a esta instancia legislativa adoptar las medidas necesarias con el objeto de poner en tabla y dar celeridad a la tramitación del proyecto de ley en segundo trámite constitucional sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Esa es la única comunicación que se ha recibido para esta instancia, señora presidenta. Muy bien, vamos entonces a la tabla. Sí. La sesión del día de hoy está convocada para continuar con la votación en particular del proyecto de ley en segundo trámite constitucional sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Señora presidenta, señores y señoras senadores, les pido que vayamos al texto comparado que tienen ustedes a su disposición en sus carpetas. Se han estado examinando las disposiciones que estaban pendientes de resolución. Recuerdo a sus señorías que se había abierto un plazo extraordinario para presentar indicaciones. Esas indicaciones se han volcado en el texto comparado que ustedes tienen a su disposición, que tiene 5 columnas. En la última columna están las denominadas nuevas indicaciones del Ejecutivo y senadores. Algunas de ellas ya las alcanzamos a ver. Tenemos que continuar con su estudio. Página 82 del texto comparado. Página 82 del texto comparado. La indicación en relación a en la página 82 ustedes van a encontrar el artículo 46, que ya 46, y en relación con el artículo 46 la Comisión ya había acordado introducir una enmienda al texto aprobado por la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, que figura en la página 42. En la penúltima columna ustedes veían el texto como que había quedado aprobado por la Comisión, y en relación con este precepto, última columna abajo, se han presentado indicaciones, la 98A, la 98B y la 98C. La 98A de los senadores señora Núñez, doña Paulina y señores Proens y Sangüesa era para sustituir el vocablo mujer por víctima, cuestión que ya está resuelta por la Comisión, o sea, ya está acogida, no tiene sentido porque ya la Comisión había votado a favor de esta idea. Lo que tenemos que examinar, por lo tanto, es la indicación 98B de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazar lo que ustedes habían aprobado y que estaba en la cuarta columna. Lo que ustedes habían aprobado era un artículo 46 con la sustitución de la palabra mujer por víctima, que tiene dos incisos. La indicación 98B del Ejecutivo reemplaza lo que ya ustedes tenían aprobado por una sola disposición. Pasa a ser el artículo 46. Le voy a dar lectura. Dice así: retractación de la víctima. En caso de existir antecedentes fundados sobre la retractación de la víctima, deberá atenderse a lo dispuesto en el artículo 331, literal F, del Código Procesal Penal. Ustedes... Sí, en sus carpetas he dejado transcrito un documento donde vienen las modificaciones tanto al Código Procesal Penal como al Código Procesal Civil que se vinculan con esta disposición. El artículo 331 dice lo siguiente. Sí, en la segunda página. Ya. El 331 dice reproducción de declaraciones anteriores en la audiencia del juicio oral. Eso se refiere al artículo 331, que tiene varios literales o letras, y la letra F dice lo siguiente: cuando existan antecedentes fundados sobre la retractación de la víctima, los que serán valorados por el tribunal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 297, teniendo en especial consideración los informes psicológicos acompañados y los antecedentes relativos a la evaluación del riesgo en que se encuentra. Más abajo en esta misma página, el documento que ustedes tienen, que les acompaña en sus carpetas, está transcrito el artículo 296, que es el relativo a la valoración de la prueba.
Por lo tanto, lo que está haciendo el Ejecutivo es cambiar completamente el artículo que ustedes habían aprobado por uno más breve, de un solo inciso, con referencia al artículo 331, letra F. Dado que está vinculado con lo anterior, también menciono la indicación 98C de las senadoras Núñez, doña Paulina, señores Proen y Sangüesa, que suprime el inciso segundo que ustedes habían aprobado. Doy lectura a ese inciso. El Tribunal de Garantía se pronunciará sobre la procedencia de esta prueba en la audiencia de preparación de juicio oral, teniendo en especial consideración los informes psicológicos acompañados y los antecedentes relativos a evaluación del riesgo en que se encuentra la víctima. Entiende la Secretaría, y con esto concluyo, que esa idea ya está contenida en el literal F del artículo 331 y ese sería el sentido formal de la enmienda que ha formulado el Ejecutivo y que también han presentado los mencionados señores senadores. Eso, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Ejecutivo. Gracias, presidenta. La saludo a usted y a los senadoras y senadores. Efectivamente, el Ejecutivo, el fundamento de esta indicación es hacer concordante el proyecto de ley sobre el derecho a una vida libre de violencia con la recientemente publicada Ley Antonia, que agregue esta letra F sobre la retractación de la víctima. Por lo tanto, se establece acá una referencia expresa que en caso de existir antecedentes fundados sobre la retractación de la víctima, debe atenderse al artículo 331, letra F del Código Procesal Penal, que esta fue una solicitud expresa del Ministerio Público. Gracias. Senadora Pascual. Gracias, presidenta. Saludar también a todos los senadores, senadoras, a la Secretaría, asesores y asesoras y al Ministerio de la Mujer. Lo que yo entiendo, digamos, de este cambio, en primer lugar, es que no es un cambio en el fondo, sino que lo que hace es que en vez de reiterar en lo que habíamos aprobado en Comisiones Unidas anteriormente, reiterar el tema de la valoración de las pruebas y luego en la especial consideración, digamos, a los informes psicológicos y los antecedentes de evaluación de riesgo en la víctima, que son la letra F del 331, es que hace referencia refiere, digamos, al artículo 331 del Código Procesal Penal, y lo que hace también es que al referir al artículo 331, el mismo artículo hace también referencia al artículo 297, que era lo que se estaba reproducido anteriormente en lo que habíamos aprobado. Por lo tanto, es una mejora en la forma, que no cambia el fondo, pero que refiere de mejor manera a los artículos que estaban puestos. Eso es lo que yo entiendo de que es este cambio. Gracias. Ofrezco la palabra, senadora. Sí, presidenta, muchas gracias. Saludo a todos también los presentes. Y efectivamente, sobre la indicación a propósito de lo que dijo la Secretaría, que ingresamos con otros senadores, entre ellos el senador Proens, la vamos a retirar porque ya está contenida en el texto del proyecto. Muy bien, entonces retirada la indicación 98C. Presidenta. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Senador Galilea. Pero la letra F ya es ley. ¿Es verdad? Nos estamos remitiendo al 331 y al 297. O sea, y el 297 el 331 se remite al 297. Pero son artículos ya vigentes, ¿o no, Rodrigo? Presidenta, senador. Sí, lo que pasa En es que la en la segunda página, si usted va a la página 82 del texto comparado, 82 del texto comparado, Indicación 98B. B. Claro, ustedes en la penúltima columna, senador, se ha aprobado una redacción que es el artículo 46, ¿ya? Que tiene dos incisos. Ya. Sí. Sí. Exacto. Sustituir mujer por víctima. Después sustituir mujer por víctima.
después, texto aprobado por las Comisiones Unidas. Insiste en básicamente cambiar mujer por víctima. Y ahora... Sí, y senador, la última información. Como tienen aprobado ese texto que tiene 2 incisos, el Ejecutivo ha presentado una indicación, la 98B, que aparece en el texto comparado, que cambia la redacción de este precepto. Del Y 46. haciendo alusión al 331 literal F, que está en la última columna del texto comparado, y por eso se les puso a su disposición las normas para que las vieran directamente. Vigente. Está malo. Hola, ministra. Bienvenida a la comisión. Ya, pero quiero entender bien entonces, independiente de eso, como considero que esa redacción del F, del 331 es curiosa, llamémoslo. ¿Qué es lo que se está buscando exactamente con esto? Porque el 331 lo que habla es cuándo se van a tomar en cuenta ciertos antecedentes independientes de las circunstancias, aunque hubieran fallecido, si es que se hubieran dado ante el Tribunal de Garantía, se hubiera rendido, y una serie de cuestiones. Pero la retractación no me queda claro qué es lo que estamos diciendo, que la declaración original de la víctima se va a tomar en cuenta aun cuando se haya retractado. Esa es la... Cuando existen antecedentes fundados y eso es lo que se está, independiente de la redacción, eso es lo que se está buscando. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, efectivamente, el numeral F del artículo 331 del Código Procesal Penal, en su redacción actual, fue una modificación de hace poco tiempo, producto de la discusión de la ley Antonia. No en su parte de crear nuevos delitos, sino en su parte que tiene que ver con el proceso judicial para las víctimas. Y en este caso, efectivamente, lo que señala es que y esta indicación es una solicitud expresa del Ministerio Público para facilitar la concordancia, es establecer, digamos, las mismas normas respecto a retractación de las víctimas que la que ya aprobó esta corporación y la Cámara con la ley Antonia, que tiene que ver con atender ciertos factores de coerción para la retractación que deben ser ponderados, ¿cierto?, por el tribunal. No es una suplantación a priori de la decisión de la víctima, sino un mandato para poder examinar en determinadas circunstancias, digamos, los antecedentes. Ofrezco la palabra en votación. Se pone en votación entonces la indicación 98B, entiende la Secretaría que también con ella la 98C. Senador Proens. Pero la 98C no la había retirado. A favor. No, entendí, me avisó la abogada ayudante que era la 98A porque estaba la A la que estaba en retiro. No la C, la A. Pero nosotros tenemos la C acá. Ya. La 98C es la que retiramos. Sí, son. Es la Las sub- dos, entonces. ¿O las van a retirar las dos? Vamos a retirar las dos. Ah, ya, perfecto. Entonces también la letra C. Entonces, retirada. Solo se pone en votación la 98B. Senador Proens. Se está votando la indicación 98B. Senador Proens. A favor. A favor. Senadora Núñez. A favor, señor secretario. A favor. Senadora Pascual. A favor, con 2 votos. Sí. 2. Senador Galilea. A favor. Galilea. Presidenta. A favor, A favor. por 2 también. Claro. 4, 5, 6,
7 votos a favor, ninguno en contra, aprobada entonces la indicación 98B. Pasamos ahora, les voy a pedir que vayamos a la página 86 del texto comparado. Vamos a pasar al estudio en la última columna de la indicación 103A de Su Excelencia el Presidente de la República. También hago alusión que en relación a este precepto que ya voy a indicar, hay una indicación, la 103B, que está en la página 87, de la senadora Núñez y los senadores señores Proes y Sangüesa. Recuerdo, sus señorías, que la Comisión ya tiene aprobado un artículo 50 que se refiere a la supervisión judicial en materias penales, el artículo 50, que tiene varios incisos, 6 incisos. El Ejecutivo ha presentado la indicación 103A que sustituye este artículo 50 por otro. Se ha destacado subrayado en el texto comparado las enmiendas que considera la nueva redacción propuesta por el Ejecutivo. Voy a pasar a leerla, Presidenta. Muy bien. Artículo 50. Supervisión judicial en materias penales. El juez de garantía o el tribunal del juicio oral en lo penal, según corresponda, deberá supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares, de las condiciones de suspensión condicional del procedimiento y de las medidas accesorias que ordene en las causas de que conociere. Al efecto, el tribunal fijará audiencias periódicas según la frecuencia que determine en consideración a las circunstancias de cada caso sin perjuicio de otras modalidades de supervisión. A las audiencias comparecerá personalmente la persona afectada, citándose bajo los apercibimientos previstos en el artículo 33 del Código Procesal Penal. La víctima será siempre notificada y podrá asistir a estas audiencias personalmente o representada por su abogado o abogada. El Ministerio Público y el defensor o defensora de la persona imputada deberá asistir a las audiencias de supervisión judicial. En caso de cumplimiento de medidas cautelares, condiciones de suspensión condicional del procedimiento o medidas accesorias decretadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de esta ley, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil. Menciono a sus señorías que se han transcrito también en este papel de apoyo tanto el artículo 33 del Código Procesal Penal, si ustedes lo quieren consultar, y el artículo 240. Eso, señora Presidenta, y como ustedes pueden ver, hay enmiendas subrayadas que son cambios al texto que ustedes ya habían aprobado. Ministra. Muchas gracias, Presidenta. Muy breve, el fundamento de esta indicación es concordar la referencia al delito de desacato del último inciso aprobado del artículo 50 con el artículo 240 del Código de Procesamiento Civil que establece la figura de desacato, ya que la versión anterior había establecido una pena más baja y por lo tanto es una búsqueda de concordancia también. No hay mayor modificación que eso. Palabra, senadora Pascual. Sí, gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a la ministra. Solo una consulta. En el tercer inciso Y en el cuarto. había aprobado por las Comisiones Unidas la redacción que hablaba de persona imputada y, sin embargo, la indicación ahora habla de persona afectada. La persona afectada puede ser más que un imputado, también la víctima. O sea, por eso digo, ¿cuál es la explicación de ese cambio? Gracias, senadora. Yo tengo una duda muy similar, o más bien, la senadora me interpretó porque yo entendí mal. Y yo anoté aquí que el inciso tercero con el cuarto serían contradictorios porque entendía que persona afectada era la víctima. Entonces, en el tercero, decía yo, se está citando a la víctima bajo apercibimiento del 33, y en el cuarto se dice que es voluntario, que puede ir no personalmente, sino que puede hacerlo representada por su abogado o abogado. Entonces, si afectada
es la persona denunciada o el imputado, debería quedar más clara, porque para mí afectado es la víctima, más que un imputado o alguien que haya sido denunciado, ¿no? Es que, exacto. Sí, solo para, como ya están viendo este artículo, también quiero llamar la atención sobre el inciso final. Se hace mención al artículo 29 de esta ley. Entiende la Secretaría que ahí hay que hacer un ajuste o hablar del artículo 36 o simplemente hablar de conformidad con lo dispuesto en esta ley, porque el 29 no corresponde, no es ese. Esa es solo una cuestión también para que ustedes tengan en cuenta. Ministra. Sí, no, tal como se señalaba, como se refiere a las audiencias a las audiencias periódicas de supervisión judicial, se sobreentiende que la persona afectada es la persona que está afectada a las medidas cautelares. En este caso, no todos los afectados por las medidas cautelares están imputados, sobre todo ni formalizados considerando los plazos que suelen tener las causas. La víctima solo referida respecto a, una vez ya nombrados los apercibimientos del artículo 33, para señalar que podrá asistir a esta audiencia personalmente o representada por su abogado y abogada, y la norma es su notificación, y por lo tanto desde el Ejecutivo entendemos que no hay confusión al respecto. Bien. Si le parece a la comisión, podríamos en el inciso tercero, para mayor claridad, poner que a las audiencias comparecerá personalmente la persona afectada por la medida cautelar, citándose. Y en el inciso final, en 1, 2, 3, en la cuarta línea, de conformidad con lo dispuesto en esta ley. Con esas dos enmiendas, señor secretario, tomemos la votación. Bien, se pone en votación la indicación 103A con las enmiendas que ha señalado la señora presidenta. Senador Proens. A favor. A favor. Senadora Núñez. A favor, señor secretario. A favor. Senadora Pascual. A favor por 2. Sí. Senador Galilea. Presidenta. A favor. Resultado de la votación, 7 votos por la afirmativa, ninguno en contra. Aprobada la indicación 103 con las 2 enmiendas ya indicadas. La indicación 103B decía relación con un texto anterior distinto del texto que se acaba de aprobar y por lo tanto, si le parece a sus autores, por lo menos 2 que hay acá, si la damos, ¿se daría por retirada? ¿Sí? Ya. En la misma página 87 hay una indicación, que es la indicación 104A de la senadora Núñez y los senadores señores Proens y Sangüesa, que la Secretaría no logró ubicar a qué norma se refería. Y por lo tanto, digamos, tuvimos información informal en que parece que había un error de referencia, sí, pero queríamos saber bien porque no podemos resolver. No sé qué fue. Sí, hay un error de tipeo, de hecho nuestras propias minutas lo indican, pero bueno, era para eliminar el número 1 y no el número 11 a corregir. En todo caso, igual la vamos a retirar por la misma razón del anterior que quedó subsumido en el artículo que acabamos de aprobar. Pero para efecto de la discusión es número 1 y no número 11. Ya. Entonces daríamos por retirada esa indicación, pasaríamos a la página 92. 92. La indicación 109A. Ustedes en la preceptiva que van a empezar a examinar son las enmiendas que se introducen en la ley 20.066 que establece la ley de violencia intrafamiliar. Página 92, ¿ya? Han aprobado una serie de disposiciones y en relación con esas disposiciones el Ejecutivo viene haciendo varias sustituciones que son algunas concordantes con lo que ya se habían aprobado y otras que establecen enmiendas. Hago alusión
de que la indicación 109A es para reemplazar completamente, o sea, lo que apruebe sustituye completamente el texto aprobado por la Comisión de la Mujer. En el primer número, que está en la página 93, el Ejecutivo reproduce lo que ustedes ya aprobaron. No hay una enmienda formal. ¿En ambos incisos? Sí, en ambos incisos. Claro, el número 1. El número 1 está ok, es ok, igual lo que ustedes ya aprobaron. La norma sustitutiva elimina el texto del artículo 2, la enmienda que entregaba atribución al Ministerio de la Mujer. Entiendo que esa eliminación, la Secretaría sí lo entiende, es porque esas normas ya están en el Ministerio de la Mujer y por lo tanto aquí no, claro, no son importantes. Y por lo tanto, pregunta la Secretaría, la indicación sustitutiva no tocaría, perdón, sí, reemplaza completamente, disculpen. En el artículo, la página 94 hay una modificación al artículo 3 de la mencionada ley. El artículo 3 de la mencionada ley dice lo siguiente. Voy a leer. Artículo 3, prevención y asistencia. Estamos hablando de la ley 20.066. El Estado adoptará políticas orientadas a prevenir la violencia intrafamiliar, en especial contra la mujer, dice hoy día, los adultos mayores y los niños, y a prestar asistencia a las víctimas. La redacción que se está proponiendo en el número 2 de la indicación del Ejecutivo es para agregar, o sea, para precisar que se trata de las mujeres, las personas mayores, las personas con discapacidad, los niños, niñas y adolescentes. Es decir, la prevención y asistencia que el Estado tiene que adoptar se refiere a más sujetos. Los sujetos, en este caso, agregados adicionalmente son personas con discapacidad y especialmente también la mención de niños, niñas y adolescentes. Eso es la primera enmienda del 2, letra A. Pero en las indicaciones ya venía así, ¿no? Sí, lo que pasa es que el Ejecutivo originalmente, si ustedes ven la segunda columna, las retiró y ahora las vuelve a presentar. ¿Ya? O sea, lo que hace el Ejecutivo con esta indicación es volver a la primera columna. Volver a la según, sí. Sí. La práctica están, sí. Mujer, adultos mayores, Sí. personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes. ¿Yo estoy igual? ¿Y qué pasó con el artículo 2 de la ley 20.026? Claro. Claro, la indicación 109A reemplaza, introduce una serie de modificaciones al artículo 1, pero el artículo 2 no. Por lo tanto, quedaría tal cual. Tal cual, sí. Sí. Yo, claro, originalmente entendía que la supresión que había acordado la Comisión de la Mujer, porque dice, agregando el inciso 2, no va a perdurar. No va a perdurar ese agregado. ¿En qué columna está mirando? Estoy leyendo en la primera columna, página 93. Página 93. La Comisión de la Mujer había agregado en el artículo 2 el siguiente inciso 2. ¿Ya? Y aquí el Ejecutivo está presentando una indicación que es sustitutiva completa. Ese inciso 2 Desaparece. Exactamente. tiene el original 2 de la 20.066. Exactamente. Exactamente. El artículo 2 dice, obligaciones de protección, la norma vigente. Es deber del Estado adoptar las medidas conducentes para garantizar la vida, integridad personal y seguridad de los miembros de la familia. ¿Ya? Ofrezco la ministra. Sí, respecto al cambio en la nomenclatura de las personas sujetas de protección, es solamente solicitudes de
organismos internos del Ejecutivo a propósito de la adecuación que ha involucrado la Ley de Garantías de la Infancia, algunas leyes de personas mayores, etcétera. No es nada más que eso. Muy bien. Ofrezco la palabra, senadora Pascual. Sí, presidenta, a mí no me queda claro por qué se vuelve con la modificación, la sustitución del artículo primero a hacer una enumeración taxativa de las convenciones internacionales y se borra y los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Me parece que eso nos va a obligar a estar modificando la ley cada vez que haya un nuevo tratado. Creo que no tiene sentido borrar esa frase y mejor dejarlo abierto a tener que estar siempre generando una enmienda. Lo segundo es que no logro tampoco entender, o sea, yo puedo entender que el Estado es el que tiene el deber de prevención y por lo tanto también de las generaciones de los planes de acción contra la violencia. Sin embargo, me parece que el segundo inciso lo que hacía era generar la enumeración de las instituciones del Estado que tienen un mandato especial, que no reemplaza al deber general del Estado. No sé si y por lo tanto, desde esa perspectiva, me parecía bien nombrar a lo menos algunos ministerios que tuvieran un mandato especial, digamos, entre esos Interior, por cierto, el de la mujer, el de Desarrollo Social, el de Justicia, el de Educación, el Salud. Creo que en ese entendido, general y particular, general y especial, me parecía que convivían. Y finalmente, el numeral 3... o sea, no, perdón. Bueno, estoy de acuerdo obviamente con la remisión de los sujetos específicos de prevención de violencia, solo que también entendiendo, digamos, que el Plan Nacional de Violencia que se dice en la Ley 20.066 va a estar contenido en el nuevo plan que está mandatando esta ley que estamos revisando y aprobando. También sería bueno, digamos, para al menos mientras se transita la nueva fase, digamos, dejarlo puesto explícitamente que será parte de, y no borrarlo. No sé si me explico. O sea, como que a mayor abundamiento, que quede como sumamente claro para que nadie se asuste que se eliminaron las cosas. Eso. Ministra. Senadora. Sí, gracias. A ver, solo para, dentro de lo que acaba de mencionar la senadora Pascual, yo al menos estoy de acuerdo con agregar lo último del párrafo respecto a los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Porque efectivamente, si ya estamos haciendo alusión a los tratados internacionales y podemos seguir ratificando algunos u otros, bueno, y evidentemente o eliminar algunos, ¿cierto? Pero bueno, es lo que menos pasa. Sacarlo de la redacción, al menos no le encuentro un sentido. Si no lo sometiéramos a ningún internacional, bueno, a lo mejor sería, ¿no es cierto?, la visión de algunos, pero si ya no estamos sometiendo a uno determinado, creo que es bueno ampliar respecto a lo que pueda haber en otros, a los demás instrumentos internacionales que evidentemente estén ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Ministra. Muchas gracias, Presidenta. Estaba chequeando con el equipo porque creo que hay, y lo lamento mucho, pero creo que hay como un error de redacción en el traspaso de las indicaciones, por nuestra parte, no es de la Secretaría, y por lo tanto quisiera solicitar el acuerdo de la Comisión para hacer esas modificaciones, las señaladas, digamos, que remiten a la redacción que está, en este caso, en la columna del texto aprobado por las Comisiones Unidas referente a los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, porque si no obligaría a modificar cada vez que este Congreso añade, y lo que tenía relación con... Entonces, ¿por qué no retira mejor la indicación? Sí, ya, retiramos, sí. El artículo 1 que modifica el inciso Sí. primero, ¿no? Y así se mantiene la llave vigente.
Eso significa que se mantendría el texto ya aprobado por la comisión para el Sí. número 1. ¿No? ¿Ya? Bien. En el artículo 3. Volvemos a la página 94, que son las enmiendas al artículo 3, que ya di lectura. El artículo 3, les vuelvo a recordar a sus La señores. letra A, yo creo que hay unanimidad, ¿no? En que se cambian los vocablos. Se agrega niño. Se Senador agrega- Galilea. Me había parecido muy aguda la observación de la senadora Pascual, en el sentido que tampoco se observa muy bien la razón de eliminar el inciso segundo del artículo 2. Porque el inciso 1 es como la obligación general, y lo que buscaba, y yo recuerdo que esto lo conversamos, es especificar cuáles ministerios tenían así como la, y por eso usa la palabra especialmente, tienen la, pero quería apoyar un poco la, pero si ustedes prefieren eliminarlo, resuélvanlo ustedes, ¿no? O sea, si quieren, tienen que mantener vigente lo que ya aprobaron. Tienen que... Es que ahí tendría que retirar. Señor secretario. Ustedes pueden aprobar con enmiendas las indicaciones aprobadas. Y una de las enmiendas es decir, queremos, por ejemplo, mantener el número, estoy hablando en la página 94, primera columna, el texto que venía de la Comisión de la Mujer. Si lo quieren hacer, lo podemos hacer y aprobar con Artículo 1 y 2. Claro. El 1 que ya aprobaron ustedes y el 2 que viene de la mujer. Claro. Para mantener ese inciso. Pero no me acuerdo la discusión que dimos en la comisión, pero el inciso, a ver, en el artículo 1 se mantiene como está. El número 1 se Sí, mantiene. ¿no es cierto? En la página 93, el texto que ustedes aprobaron. Ya. El texto que ustedes aprobaron. Entonces, como es una indicación sustitutiva completa de lo que viene, se cae lo que viene de la Comisión de la Mujer. Pero aquí ha surgido el debate sobre la necesidad de, a lo mejor, mantener esa enmienda al artículo 4. Y eso es lo que se ha planteado como duda. Ya. Y si ustedes quieren hacer eso, lo pueden mantener o no. Pero agréguese en el artículo 2, el Perdón, siguiente sí. inciso segundo, no es el artículo 1, es el artículo 2. En el artículo 2, sí. Entonces, el artículo 1 ya está ok, no tiene inciso segundo. Po. No tiene Estamos número dos. hablando, No, el No uno tiene era número solamente 2, el es la final, indicación cómo del terminaba Ejecutivo. la- Tiene una modificación al artículo S y después pasa directamente al tercero. Y por lo tanto, como es una indicación sustitutiva, se cae, que eso debería se cae. Exactamente. pero deja de ser sustitutiva si ya retiró el... No, porque tiene varios números. Este es el número 1, de 5, de varios Es números. atingente preguntarnos si dejamos caer Sí. o no dejamos caer ese inciso. Eso es lo que yo preferiría haber debate para que no caiga. Pasa a ser parcialmente sustitutivo. No, deja de ser sustitutiva absolutamente, ya. Ministra. Pero salvemos el honor. Sí, por supuesto. Gracias. Vamos a hablar sobre inciso segundo del artículo 2. Eso es, ¿no? Él corresponderá especialmente. Sí, el Ejecutivo está de acuerdo con mantener el texto aprobado por la Comisión. ¿Habría acuerdo de esta comisión de mantenerlo? ¿Acuerdo unánime? Sí, unánime, entonces 7-0. Aprobado texto de la Comisión de la Mujer. En el artículo 3, Ahora, letra A, también habría unanimidad, que es la de los vocablos, ¿cierto? Bien. 7-0, aprobado entonces, la enmienda a ese artículo. La letra B recae en la letra E del mencionado artículo 3. La letra E, recuerdo que el artículo 3 dice prevención y asistencia. Letra E, adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales suscritos por el Estado de Chile. En esa letra E se agrega entre niño y la expresión y, la oración, la Convención sobre Derechos
de las personas con discapacidad y la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer. Ya está. Es que como es una indicación sustitutiva, la Ya, están está bien. incorporando, ¿ya? Reiterando. En votación. En votación la letra B, contenido en el número 2, unánime. ¿De la Secretaría? Sí. Unanimidad, 7 por 0, aprobado. Unánime. Después viene el Ejecutivo proponiendo el artículo cuarto. Pero entiendo que la ministra cuando habló dijo que retiraba esa también porque no tenía problema en mantener, o si ya se mantuvo arriba, no sé. Señor secretario, disculpe. Claro, sí, el artículo cuarto que se está proponiendo suprimir en el proyecto de la ley 20.066 el siguiente: corresponderá al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género proponer al Presidente de la República las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de esta ley. En coordinación y colaboración con los organismos públicos y privados pertinentes, formulará anualmente un plan nacional de acción para los efectos de los incisos anteriores, y continúa. Entiende la Secretaría que el Ejecutivo lo está proponiendo porque en el artículo 25 de esta ley nueva está el plan de acción y, por lo tanto, para evitar que se superpongan las disposiciones. Por eso están proponiendo la supresión del artículo cuarto de la ley 20.066. Sí, efectivamente es para mantener esa concordancia, como señala el señor secretario. Bien. Entonces, en votación, la supresión del artículo 4. Pregunta la Secretaría, ¿habría unanimidad? Sí. ¿Sí? Con una abstención. Entonces, 5 votos a favor y 2 abstenciones. 5 por 2, aprobado. Bien. Vamos a la página 95. Siguen las modificaciones a la ley 20.066. El artículo 5 hace alusión a la violencia intrafamiliar y describe las figuras que constituyen violencia intrafamiliar. El Ejecutivo está proponiendo reemplazar el artículo 5 por el siguiente. Estoy en la página 95. Ustedes ya tenían aprobado un texto que figura en la cuarta columna y hay un nuevo texto. Hago alusión también que no es solo proposición del Ejecutivo, sino que también los senadores, la senadora Núñez, el senador Proens, el senador Sangüesa, en la indicación 109B, proponen también una sustitución del artículo 5 que define las conductas de violencia intrafamiliar. Hay algunas sí diferencias entre los textos. Voy a leer la del Ejecutivo, página 95. Dice así: violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual o la subsistencia o autonomía económica en contra de una persona que tenga o haya tenido respecto de quien ejerce la violencia alguna de las siguientes calidades. 1. Cónyuge o conviviente civil. 2. Conviviente. 3. Pareja de carácter sentimental sin convivencia. 4. Padre o madre de un hijo o hija en común. 5. Pariente por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive de quien agrede. También será constitutiva de violencia intrafamiliar la conducta referida en el inciso precedente cuando sea ejercida en contra de o por quien tiene una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive de quien es o haya sido cónyuge, conviviente civil o de hecho o tenga con ella un hijo o hija en común. Asimismo, será constitutiva de violencia intrafamiliar la conducta referida en el inciso primero cuando ésta se realice en contra de un niño, niña, adolescente, persona adulta mayor o persona en situación de discapacidad en los términos de la Ley 20.442 que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.
La senadora Núñez y el senador Proens y Sangüesa proponen también una sustitución que tiene algunas diferencias con la propuesta del Ejecutivo. Por ejemplo, en el número 3, que habla de pareja sentimental, ellos agregan o sexual sin convivencia, por ejemplo, una diferencia. También hay diferencias en el número 5 y de redacción en los demás incisos, pero apuntan básicamente a hacer una enumeración de las figuras de los sujetos que podrían ser calificados dentro de esta figura de violencia intrafamiliar por el tipo de vínculo o relación que tienen con las víctimas. ¿Ejecutivo? Ministro. Presidenta, el fundamento de esta redacción es mejorar la del artículo 5 de la Ley 20.066 para hacerla más clara. Para ello se establecen los sujetos de violencia intrafamiliar en distintos numerales. A su vez, la inclusión de parejas sentimentales sin convivencia irroga gasto fiscal por la ampliación de sujetos que pueden ser objeto de la supervisión de monitoreo telemático de la medida cautelar de prohibición de acercamiento a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o estudio, conforme, digamos, al artículo 92 bis de la Ley de Tribunales de Familia. Y para ello está incluido en el nuevo informe financiero que contempla un aumento en el gasto fiscal equivalente a 605 millones destinado al aumento de la dotación de Gendarmería de Chile en el actual Departamento de Monitoreo Telemático, así como la adquisición de los nuevos dispositivos ante la posible demanda por tales efectos. Gracias, ministra. Ofrezco la palabra. Senadora Núñez. Gracias. Sí, a efecto de nuestra indicación que surgió a propósito de cuando recibimos al Ministerio Público en la comisión, el hecho de la convivencia sentimental o sexual es propuesta de ellos porque efectivamente a veces se da esa relación y si no lo incorporamos en la ley, evidentemente no tendrían cómo configurar un eventual tipo penal en el caso que se diera. Y lo demás, como bien decía la Secretaría, son palabras que consideramos, digamos, son más, cobran más sentido en la redacción, pero esa es la más de fondo y tiene ese argumento. Gracias, Presidenta. Ofrezco la palabra en votación. Vamos a votar con... El Ejecutivo primero. Con la del Ejecutivo primero y con la enmienda. Y con la enmienda... Que está proponiendo el... Bien. Sí, por supuesto. Gracias, Presidenta. Lo que pasa es que el encuentro de una pareja sexual por una única vez extendería el concepto de violencia intrafamiliar en demasía. Exactamente. Entonces, por eso nosotros pusimos la pareja de carácter sentimental sin convivencia, porque entendemos la gravedad, pero una pareja sexual por una única vez, ahí ampliaría demasiado al grupo. Es que no estamos haciendo referencia a que sea una vez, estamos haciendo referencia a que efectivamente sea solo cuando se lleve eventualmente a un tribunal parejas de carácter sexual, o sea, para explicarles. No, claro, o sea, si es por eso está descartada inmediatamente la primera, supongo, porque a esta altura, pero... Si se pone por una vez en una, también tendría que ser otra. Sí, a mí me hace mucho sentido, y lo quiero pelear, Presidenta, porque si el Ministerio Público lo está pidiendo y nos está diciendo que llegan con esas situaciones y por lo tanto que quede resguardada la ley para eventualmente sancionarla. Ahora, entiendo el punto, a ver si lo entiendo bien, pero entiendo el punto que el Ministerio señala respecto de que violencia intrafamiliar es intrafamiliar, o sea, que no terminemos, voy a ser exagerada a lo mejor, pero tergiversando, ¿cierto?, lo que entendemos por violencia intrafamiliar al resto de distintas situaciones. Pero permítanme decir lo siguiente, si ya la estamos ampliando a conviviente, que para muchos podría no ser la familia, pero si ya la estamos ampliando a conviviente, yo creo que es importante que si esa violencia se produce con distintas consecuencias, incluso con la pérdida de la vida, bueno, entonces que efectivamente quede resguardado acá, porque si no, ¿dónde queda resguardado? Yo comparto la apreciación del Ejecutivo. Yo creo que pareja, simplemente agregar pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia, efectivamente no dice que por una sola vez, pero tampoco dice que va a entender. Entonces, cualquier persona que tuviera una relación sexual una vez, usted lo está extendiendo a violencia intrafamiliar. Entonces, al final,
estás desvirtuando cuál es el objetivo principal de la esfera que tú vas a resguardar. Si no, al final todo va a ser violencia intrafamiliar, po. En este caso es muy difícil determinar si es o no, pero bueno. Entonces, votemos primero la senadora Pascual. Al menos para que quede en la historia de la ley. Para mí lo relevante aquí es el concepto de pareja, no es la eventualidad del encuentro, y por lo tanto al ser pareja sentimental o afectiva, también si es que se quiere más precisión según la RAE, digamos, o pareja sexual, es una pareja que tiene, digamos, una relación, pero no viven bajo el mismo techo, es eso. Y lo digo porque hay testimonios en los cuales han habido ataques femicidas contra mujeres que incluso ejercen la prostitución y que han tenido su pareja estable sexualmente y no se les ha reconocido ese femicidio, puesto que se pone en duda por la calidad de trabajadora sexual. Entonces, lo digo desde esa perspectiva, el inicio de la descripción de la relación, que es de pareja, es lo que a mí me resuelve una relación más permanente y no un encuentro casual. Ahora, si eso no convence del todo, pero yo lo entendía así, digamos, eso nada más que quería colocar, digamos. Senadora. Sí, Presidenta, para a mayor abundamiento, el 390 bis de la Ley de Femicidio señala expresamente que la misma pena se impondrá al hombre que matare a una mujer en razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia. Entonces, a propósito de lo que decía la señora Pascual, yo creo que también es claro, que sea concordante con lo que ya tenemos, es la Ley de Femicidio, la 21.212. Ministra. Sí, soltémosla. Bien, en votación la indicación del Ejecutivo con la enmienda de la senadora Núñez, Proens y Sangüesa. Por lo tanto, se entenderían subsumidas una con otra con esa corrección. Ya. Senador Proens. A favor. A favor. Sí, o sea, le agregamos sexual y cambiamos dos palabras abajo. Senadora Núñez, están en votación. Sí, claro. Estamos en votación. Están en votación. Sí. No, Además, a favor, señor secretario. Rodrigo. A favor, la senadora Núñez. A favor, señor secretario. Senador Galilea. Senadora Senador Pascua. Galilea, ministra. Vota, Rodrigo. Senadora. Estamos en votación. Yo les pido que respeten el orden, si no pidan la palabra antes de ponerlo en votación. Senadora. Senador Galilea, tómele la votación al final mientras entiende sí. lo que... Senadora Pascual. A favor, por dos. Sí. Dile, voto a favor. Senadora Pascual, 2 votos. Senadora, ¿usted primero antes que el senador? Ya, senadora Desperger. Yo voy a votar en contra. Yo creo que la definición del artículo 5º en la Ley de Violencia Intrafamiliar me satisface más que las propuestas actuales. En contra. Ya, en contra. Sí, creo que haciendo justicia, la indicación número 5 es del senador Sangüesa, por lo tanto, debería votar 1 y 1. Me parece lógico, pero tengo que respetar, me parece a mí la indicación del senador Sangüesa. Entonces, Luz Ebensperger vota en contra y mi voto por el senador Sangüesa yo creo que tiene que ser a favor. Bueno. Muy rara la... Así, senador Galilea. Micrófono. Vota a favor. Ya, entonces 6 votos por la afirmativa, 1 en contra. Aprobada la indicación del Ejecutivo para la nueva redacción del artículo 5º con la enmienda ya indicada. Claro, subsumía la indicación de los senadores. Artículo 7. Sí, artículo 7, página 96 del texto comparado. Están reemplazando el artículo 7º, el artículo 7º de la Ley 20.066. El artículo 7º actual vigente dice lo siguiente: situación de riesgo. Cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando éste no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que corresponda.
Agrega la norma vigente. Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente, como la descrita en el inciso anterior, cuando haya precedido intimidación de causar daño por parte del ofensor o cuando concurra además respecto de esto circunstancias o antecedentes tales como drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5º y 6º del título 7º del libro 2º del Código Penal o por infracción a la ley 17.798 o antecedentes psiquiátricos o psicológicos que denoten características de personalidad violenta. Asimismo, se presumirá que hay una situación de riesgo inminente cuando el denunciado oponga de manera violenta su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido recientemente con la víctima. Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de una persona con discapacidad o tenga una condición que la haga vulnerable. Se considerará especialmente como situación de riesgo inminente el hecho de que un adulto mayor, dueño o poseedor a cualquier título de un inmueble que ocupa para residir sea expulsado de él, relegando a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz por alguno de los parientes señalados en el artículo 5º. Este precepto, la norma que he leído, la norma vigente, es reemplazada por la siguiente. Dice así: situación de riesgo inminente de sufrir maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar. Cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando éste no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la demanda o denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan. Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente como la descrita en el inciso anterior, cuando al menos concurran una de las siguientes circunstancias. A. Que haya precedido intimidación por parte de quien agrede, expresamente por cualquier vía, en acciones tales como hostigamiento, acecho, amedrentamiento o invasión de espacios propios de la víctima, laborales, públicos o privados. B. Que concurra respecto de quien ejerce la violencia, circunstancias o antecedentes tales como drogadicción, alcoholismo, una o más denuncias por violencia intrafamiliar, condena previa por violencia intrafamiliar, procesos pendientes o condenas previas por crimen o simple delito contra las personas o por alguno de los delitos establecidos en los párrafos 5º y 6º del título 7º del libro 2º del Código Penal o por infracción al decreto 400 del Ministerio de Defensa Nacional que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 17.798 sobre control de armas. C. Que la persona denunciada se oponga o haya manifestado, mediante actos de violencia física o psicológica, a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima. D. Que una persona mayor, dueña o poseedora o mera tenedora a cualquier título legítimo de un inmueble que ocupa para residir sea expulsado por quien le agrede, relegado a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz por alguna de las personas señaladas en el artículo 5º. Además, inciso final, estoy leyendo, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de un niño, niña o adolescente, sea una persona mayor, una persona con discapacidad o que tenga una condición que la haga vulnerable. Señora Presidenta, señores senadores, esta norma ya había sido aprobada por la Comisión, pero tiene algunas enmiendas de forma que están destacadas, subrayadas, y es la redacción del Ejecutivo. Finalmente, hago presente que después del debate que ustedes tengan, hay una redacción alternativa que quiere proponer la Secretaría para la letra C. Ofrezco la palabra, ministra. No logré entender mucho las diferencias con el artículo 7º actual, salvo que actualiza el decreto 400, que refunde la ley, en fin. Presidenta, la única modificación está en el inciso primero, en donde se añade la voz o cautelares a las medidas de protección. Y agrega demanda. La otra se decía denuncia. Sí. Es un cambio de coma. Pero la modificación sustantiva, digamos, es el añadir o cautelares a medidas de protección. ¿El artículo 7º actual también establece presunción? Sí, presunciones también, Presidenta. Habla bien de presunciones. Hay otra enmienda, también me indicaba la abogada ayudante,
Hay una referencia, se cambia la expresión adulto mayor por persona mayor, ¿eso era? Sí. Ofrezco la palabra. Presidenta, sí. Senadora Núñez. Nosotros tenemos una indicación con el senador Proes y el senador Sangüesa a efecto de agregar la letra E al inciso primero del artículo 9. Y esa quedaría como... No, perdón, a continuación de la letra E, por lo tanto quedaría la siguiente letra F, prohibición o restricción de las comunicaciones del ofensor respecto de la víctima, que Eso no es también una está presunción, po. contemplado... Eso es en el artículo siguiente, porque estas letras lo que establece son presunciones. Usted establece ahí ¿Me salté? un... Adelante. Presidenta, lo que está señalando la senadora Núñez Sí, se refiere sí, al sí, artículo noveno y estamos en el artículo 7º, senadora. Sí, ok. Ya. Más rato pido la palabra. En votación. Entonces se pone en votación la propuesta del Ejecutivo. Senador Proens, A favor. senadora Núñez, A favor, señor secretario. senadora Pascual, A favor por 2, solo decir que me parece que la redacción alternativa, que entiendo que era de la Secretaría, que no modifica nada el fondo, pareciera que queda mejor. eso lo voy a decir al... Después, por si acaso. senador Galilea. Galilea. Presidenta. A favor. Ya. Resultado de la votación, 7 votos por la afirmativa, ninguno por la negativa. Ahora sí les pido atención, en la página 97 ustedes han aprobado ya el texto y la Secretaría tiene una observación de forma, básicamente una redacción para la letra C aprobada. La norma aprobada dice que la persona denunciada se oponga o haya manifestado. No queda claro qué es lo que ha manifestado mediante actos de violencia física o psicológica aceptada. Entonces la Secretaría les propone que aprueben esta norma con la siguiente redacción: que la persona denunciada se oponga o haya manifestado su negativa a aceptar el término de una relación afectiva que ha mantenido con la víctima mediante actos de violencia física o psicológica. Es una adecuación de forma que creo que aclara mejor. Sí, eso. ¿Habría acuerdo? Listo. Ya, 7-0, aprobada la redacción, el ajuste de forma. En la página siguiente, la página 98, hay un número 6 de la indicación del Ejecutivo que la Secretaría ha constatado que es básicamente el mismo texto que ya estaba aprobado por la Comisión, y es solo como era una indicación sustitutiva, la están repitiendo. Ok. Ya, entonces eso está aprobado ya. Vamos ahora sí al artículo 9. El artículo 9, estamos en la página 99. Aquí se ha transcrito, porque esta era una enmienda que no estaba en el proyecto, sino que es una enmienda nueva. El artículo 9 vigente está en la primera columna, que son medidas accesorias. La norma vigente dice: además de lo dispuesto en el artículo precedente, el juez deberá aplicar en la sentencia una o más de las siguientes medidas. Y ahí en una serie de letras identifica las medidas. Por ejemplo, obligación de abandonar el ofensor el hogar que comparte con la víctima, prohibición de acercarse a la víctima, prohibición de porte y tenencia y en su caso el comiso de armas de fuego. Letra D, asistencia obligatoria a programas de terapéutica, orientación familiar. Letra E, obligación de presentar regularmente ante la unidad policial que determine el juez. Y aquí, en la página 99, la senadora Núñez, los senadores Proens y Sangüesa proponen agregar una letra a este artículo 9 que dice lo siguiente: prohibición o restricción de las comunicaciones del ofensor respecto de la víctima. Senadora Núñez, ahora le doy la palabra. Gracias, Presidenta. Ahora sí. Sí, bueno, nada, el efecto de nuestra indicación es que sea concordante con la Ley de Violencia Intrafamiliar. Esto está señalado expresamente en esa norma, pero también a sugerencia, ¿cierto?, del Ministerio Público, que quede en esta
ayudaría, digamos, a la implementación de esta misma ley, no solamente teniendo que hacer referencia a la ley de IF. Gracias. Ministra. Perdón, senadora Pascual. No, ministra. Presidenta, desde el Ejecutivo estamos de acuerdo con, o sea, creo que no hay motivo para estar en desacuerdo. Sí quisiera, para la historia de la ley, destacar que está el desacato de esta medida, en general, que ya está contemplada en la 20.066, suele ser poco oída, en la medida de que no suelen considerarse, por ejemplo, las nuevas formas de comunicación como los mensajes digitales. Gracias, ministra. Ofrezco la palabra. En votación. Presidenta, solo una precisión para fines de registro. Se ha incorporado el senador Durresti a la sesión. Además, la senadora Pascual ha pasado a reemplazar al senador Huenchumilla. Conservaría 2 votos. Esperaremos el correspondiente reemplazo de los comités y funcionaremos así. Entonces, en votación, la propuesta de la indicación 109C. ¿Cómo? No, se agrega el... ¿Y el senador Durresti está reemplazando a la senadora Allende también? Es irreemplazable. Muy bien. A usted, secretario, A tomar la votación. ¿Pero no iba a proponer una No. redacción distinta, no? No, en este artículo no. En este instante sí, era la senadora Pascual. A partir de ahora. Por eso hice la... En votación. Señores senadores, en votación. Senador Proens. A favor. A favor. Senadora Núñez. A favor, señor secretario. Senadora Pascual. A favor. A favor. Senador Galilea. Senador Durresti. A favor. Presidenta. A favor. Entonces serían 8 votos por la afirmativa, ninguno en contra. Aprobada la enmienda al artículo 9 de la Ley 20.000. Bien, vamos a la página siguiente del texto comparado. Vamos a votar en la página 100 del texto comparado. Viene una propuesta del Ejecutivo para reemplazar el artículo 10 de la Ley 20.066 y también hay una propuesta en el sentido de de reemplazar el artículo 10 vigente de los senadoras Núñez y senadores Proens y Sangüesa. Leo el artículo 10 vigente. Sanciones. En caso de incumplimiento de las medidas cautelares o accesorias decretadas, con excepción de aquella prevista en la letra D del artículo 9, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso 2 del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de imponer al infractor como medida de apremio arresto hasta por 15 días. La policía deberá detener a quien sea sorprendido en el quebrantamiento flagrante de las medidas mencionadas en el inciso precedente.
La norma que propone el Ejecutivo reemplaza este artículo al cual le he dado lectura por el siguiente. Sanciones. En caso de incumplimiento de las medidas cautelares, condiciones de suspensión condicional del procedimiento o medidas accesorias decretadas, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de imponer al infractor como medida de apremio arresto hasta por 15 días. Agrega, la policía deberá detener a quien sea sorprendido en quebrantamiento flagrante de las medidas mencionadas en el inciso precedente. Sobre esta disposición también está la indicación 109D de la senadora Núñez, los senadores señores Proen y Sangüesa, para reemplazar el artículo 10 por el siguiente. Se sancionará con pena de reclusión menor en su grado medio a máximo el incumplimiento de las medidas cautelares, condiciones de suspensión condicional del procedimiento y medidas accesorias decretadas de conformidad a lo dispuesto en esta ley. 2 enmiendas nuevas al artículo 10 que no formaba parte hasta la presentación de estas indicaciones de los artículos modificados de la ley 20.066. Gracias, señor secretario. Ejecutivo. Gracias, señora presidenta. El fundamento de esta indicación es modificar el artículo 10 de la ley 20.066, que es el que establece las sanciones, para que estén los mismos términos del artículo 50 de este proyecto de ley. En específico, se aclara que los incumplimientos pueden ser en relación con medidas cautelares, condición de suspensión condicional del procedimiento o medidas accesorias decretadas. Y esto es necesario porque la redacción del artículo 10 de la actual Ley de Violencia Intrafamiliar solo se refiere al incumplimiento de medidas cautelares o accesorias decretadas. Sí, Senadora Núñez. Sí, sobre nuestra indicación vamos a pedir que quede subsumida porque efectivamente la única diferencia, entendiendo que la pena es la misma, es que nosotros hacíamos relación a que fuera no remitida, digamos, que fuera autónoma y la verdad es que creemos que cumple el objetivo del artículo 10, así que la vamos a retirar. Es la 109D. ¿Quiere que lea el 240 también? ¿Qué dice? Por favor, si puede leer. Sí, el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil, que es mencionada por esta disposición, dice: cumplida una resolución, el tribunal tendrá la facultad para decretar las medidas tendientes a dejar sin efecto todo lo que se haga en contravención a lo ejecutado. Inciso segundo, el que quebrante lo ordenado, cumplir será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo. 240 del Código de Procedimiento Civil. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Está hoy día vigente en el 240, por eso se remite al 240. Yo solo... No se había hecho nada en este artículo en la Comisión de Mujeres ni en las Unidas. No había sido objeto de indicación, presidente. Se retira el artículo de la letra D del 9. Antes existía una excepción. En el 10 vigente existe una excepción que es la letra D. Del 9. Que es cuando no va a aparecer a terapia, una cosa así. ¿Por qué se saca esa excepción y se sanciona también? Me imagino que tiene que haber una razón. En la ley, en el artículo 10 actual vigente, ministra. Presidenta, esto tiene que ver con que en esta indicación lo que estamos haciendo es modificar el artículo 10, como señalaba Carolina, de la Ley de Violencia Intrafamiliar, que solo se refiere al incumplimiento de medidas cautelarias o accesorias decretadas. Las terapias, derivaciones a COSAM y otros suelen ser formas de condiciones de suspensión condicional de procedimiento y, por lo tanto, mediante el agregado de las suspensiones condicionales de procedimiento,
al artículo 10 de la 20.066 están contempladas en una forma más abarcativa, puesto que suelen ser formas creativas a veces de suspensión condicional de procedimiento. Y era correctora de texto, se la puedo. Ofrezco la palabra en votación. Acá se estaba viendo que el cambio del artículo 10 vigente hace excepción de sanciones, de aquella prevista en la letra D del artículo 9. ¿Cuál es la letra D del artículo 9? La asistencia obligatoria a programas terapéuticos o de orientación familiar. Es decir, quien no asiste, así lo entiende la Secretaría, a estos programas, no se le aplicaba las sanciones previstas en el artículo 10. Con la explicación que ha dado el Gobierno, entiende la Secretaría que esa figura está dentro de las condiciones de suspensión condicional del procedimiento. Ya. La nueva redacción del artículo 10 haría aplicable también a la figura de la letra D del artículo 9, es decir, no asistir a, como dice la letra D, asistir obligatorio a los programas terapéuticos. O sea, amplía la figura de las sanciones a hipótesis nuevas que estaban excluidas en el artículo 10 original. Esa es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Me expliqué? Sí, ya. Ofrezco la palabra, senador Galilea. Cuando yo digo voy a votar, usted pide la palabra. Le doy la palabra. En el artículo, en la página 100 del texto comparado, ¿ya? Se está sustituyendo el artículo 10 de la ley 20.066. El artículo 10 vigente dice, se refiere a las sanciones y dice que en caso de incumplimiento de las medidas cautelares o accesorias decretadas, con excepción de aquella prevista en la letra D del artículo 9, ¿cuál es la excepción de la letra D del artículo 9? Los programas, claro, la asistencia obligatoria a programas terapéuticos y orientación familiar, dice que el juez, con excepción de ese caso, puede aplicar las sanciones previstas en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil. En la nueva redacción del artículo 10, la no asistencia también podría dar lugar a un tipo de sanción. Eso es lo que están votando. Presidenta, si pudiera. Esto tiene sentido en la medida en que la suspensión de incondicionales de procedimiento en la facultad de interpretación de los jueces y juezas suelen incluir otras condiciones. Esto lamentablemente muchas veces se confunde porque se confunde el delito de violencia intrafamiliar con problemas de control de ira, o suele incluir otras terapias complementarias, como por ejemplo la cuestión del tratamiento para el consumo de alcohol o drogas. Sin embargo, estas suelen decretarse como condición para suspender el procedimiento y, por lo tanto, no seguir con el juicio, no seguir investigando y, sin embargo, no suelen ser fiscalizadas. En nuestro caso, tenemos la experiencia de 10 años de nombrados así durante el gobierno del primer gobierno del presidente Piñera, los centros de reeducación de hombres, luego programa para hombres sin violencia, etcétera, en donde solían, pese a que no formaba parte de la ley, pero igual en la facultad de interpretación se solían dar como condiciones para la condición suspensión condicional del procedimiento, el que asistieran a estos centros y sin embargo se daba por hecho con la sola primera asistencia.
y no contemplaban siquiera la asistencia a las 10 sesiones del programa. Y por lo tanto, acá lo que estamos buscando es, con protección a las víctimas, limitar, digamos, no limitar el que se puedan decretar medidas accesorias, pero que si se ponen como condición para no seguir con el juicio, bueno, pues que se vigilen. Gracias, ministra. En votación. En votación. El senador Dur. Presidente, en la secuencia de lo que señala la ministra, ¿cómo se verifica esa concurrencia? ¿Es el mismo agresor? ¿Hay una certificación para tener un estándar? Porque yo creo que no solo es necesario tener un registro de asistencia, de concurrencia, sino también de resultado de la terapia, me imagino. Asistir no es la palabra humildad, pero asistir con preocupación, en el tiempo adecuado, someterse a la terapia. Sí, ahí también para la historia de la ley, ¿cómo se hace esa verificación y quién es el órgano, quién es la autoridad, en este caso el tratante, que certifica esa situación? Gracias, senador. Yo quiero decir que parece lógico incluirla. Sin embargo, me imagino yo que la excepción anterior es porque, una vez más, cuando se dicta una ley, se dicta pensando en Santiago. En regiones, particularmente, o sea, no hay, si lo mandan a terapia por droga, por ejemplo, no hay establecimientos que los atiendan. Entonces, hace muchas veces imposible el cumplirlo. O el que hay es el único, por lo tanto, las listas de espera son, y los jueces igual las mandan, pero estos establecimientos, con las pocas vacantes que tienen, es imposible que le den atenciones a todos los que les mandan. Entonces, quedan incumplimiento en algo que no puede por falta de lugares en las regiones. Vuelvo a decir, aquí en Santiago pueden haber muchos, en mi región, con suerte, hay uno, y por ejemplo, de mujer contra droga no hay ni uno. En el mismo punto, Presidenta, que usted plantea, hasta el año pasado en mi región había más de 6.000 personas que tenían problemas de los tribunales por violencia intrafamiliar y que no eran atendidos. Y además no pueden trabajar mientras no sean atendidos por alguien. Entonces el problema es que son denunciados, pero como no hay tratamiento y no hay tampoco ninguna solución, ellos tampoco se pueden incorporar al mundo laboral. Y ahí hay un tema que debe buscarse una respuesta a eso. Yo estoy transmitiendo lo que se me dijo, pero yo creo que efectivamente en las regiones no hay profesionales para poder abordar este tema. Y segundo, yo creo que esta es una bomba de tiempo que en algún minuto puede rebotar o un conflicto entre ministerios y los tribunales porque no se están cumpliendo lo que ellos están pidiendo. Gracias, Presidenta. Senadora Pascual. Sí, gracias, Presidenta. En este punto yo creo que tenemos una problemática que excede la redacción de la legislación que tenemos. Y en primer lugar porque efectivamente la existencia, en este caso, en su gran mayoría de hombres agresores, no está dado porque tengan consumo problemático de alcohol, porque tengan consumo problemático de drogas o porque tuvo un mal día en la pega, sino que todo esto son situaciones en las cuales se exacerba una conducta primera y que tiene que ver o con agresividad o con una formación en el mundo cultural machista, digamos, que permite, dicho como se dice en nuestro pueblo, que lo suyo no más pega, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo quiero decir desde esta manera porque efectivamente vamos a tratar, o sea, la redacción no va a resolver un problema de política pública mucho más generalizado que, primero, cuando se instauran los EPA, que se instauran en el primer gobierno del presidente Piñera, que son estos centros de reeducación de hombres, son centros, uno solo por región, efectivamente, como dice la senadora, y parten de la voluntariedad del asistente. Y por lo tanto, aquel que no quiera, comillas, asistir a una terapia, por más que el juez lo obligue, no lo va a hacer.
Sin embargo, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Y es esto lo que está dando cuenta la ministra, y yo lo comparto plenamente, y tiene toda la razón en plantear la preocupación del por qué dejar de exceptuar, ¿no?, en este artículo. Es que muchos agresores, no teniendo ni una sola voluntad de cambiar, lo que hacían era presentar mi lista de espera en el EPPA o bien una consulta privada con un psicólogo, psiquiatra, hombre o mujer, digamos, que decía, inició su tratamiento. Y con eso el juez decretaba la suspensión condicional. Y eso es lo que no está dando cuenta de la protección de vida a las mujeres, a los hijos o a quien sea que esté recibiendo la violencia intrafamiliar. Un poco eso es lo que está puesto en la intención, entiendo yo, del Ejecutivo, y yo al menos lo comparto. Otra cosa es que efectivamente pudiéramos dar un debate mucho más extenso en términos de cómo abordar la problemática de la agresividad o de las situaciones culturales que denotan esto, y por lo tanto qué más cosas podemos hacer desde la política pública, pero la redacción no nos va a dar la totalidad del fenómeno, digamos. Eso es lo que quiero plantear. Presidente, estando en absoluto concordancia con lo que dice la senadora Pascual, y creo que es una evidencia del porte de una catedral, me pongo en la situación contraria, y también en la equidad territorial y también una equidad de clase. ¿Qué ocurre con aquella persona que fue agresor, tiene la voluntad de someterse a una terapia, superar esa situación, y vive en Puerto Fuy? No tiene amigos psiquiatras ni psicólogos que le vayan a hacer el certificado. Y tiene no lista de espera, o sea, no se ha podido inscribir en eso. ¿Qué ocurre con esa persona? Insisto, estoy en lo positivo, no el que exceptúa. Yo creo que nosotros tenemos que buscar fórmulas para que no exista el contumaz que dice no voy porque no tengo ningún problema, o si lo hice lo volví a hacer. O sea, esa persona que tiene esa resistencia. La persona que dice, mire, reconozco, tengo una situación, qué sé yo, el tipo que se somete a la situación, que quiere meterse a la situación, pero tiene esta limitante objetiva de acceso territorial, acceso económico o laboral, vive en una faena arriba en un confín del mundo, no puede hacerlo. Entonces creo que ahí tenemos que buscar una fórmula también para que, en definitiva, yo creo que este tipo de normas es cambiar conducta, pero también ayudar y que no termine, o sea, así como hay que sancionar, y estoy absolutamente de acuerdo en sancionar al contumaz que no va, que elude, que es refractario a la medida, también tengo que tener una medida de aquella persona que es proclive al tratamiento, que quiere hacerlo. Y ahí la pregunta al Ejecutivo, ¿cómo resuelvo eso? ¿Cómo le digo a esa persona que vive en el confín del mundo que no va a quedar en incumplimiento y por tanto con esta sanción? Eso preguntar al Ejecutivo. Gracias, senador. Ministra. Disculpe, le doy primero la palabra al senador Galilea para que conteste todas las inquietudes. Quisiera, abundando en lo que decía el senador Urresti, el punto de la reacción de esto es el que incumple una medida cautelar, ¿no? Aquí entramos en un tema como práctico, de que quizás debería darse un criterio para que no pase lo que dice el senador Urresti, del tipo que vive en Puerto Fuy, pide hora, se la dan para no sé cuándo, a lo mejor tuvo problemas objetivos para concurrir, bueno, vuelve a pedir y de nuevo le dan. Eso, en principio, no pareciera ser un incumplimiento así. Entramos a temas de valoraciones del contexto abarcativo de la situación de. Entonces, ese es el punto, de que no se vaya a considerar infracción algo que en realidad no es una infracción por condiciones geográficas, por condiciones económicas, por condiciones de lo que sea. Esa es toda la preocupación. Presidente. Ministra. Sí, yo quisiera volver al origen de la indicación, que es que
El artículo 10 de la Ley 20.066 actualmente solo se refiere al incumplimiento de medidas cautelares o accesorias y no a condiciones de suspensión condicional del procedimiento, es decir, establece sanciones si se incumplen las medidas cautelares, las medidas accesorias, pero no las medidas que se imponen para suspender una causa de violencia intrafamiliar. Y ahí quisiera que nos pudiéramos remitir a los datos también. El mismo fiscal nacional, al asumir su periodo, ha señalado... Ministra, perdón que la interrumpa, pero a mí me confunde más ahora, aparte de lo otro, porque si esta terapia es una causal de suspensión condicional del... Es que ya voy ahí. Pero si se incumplen las condiciones, la suspensión condicional del procedimiento establece otra sanción, y es que no se cumplió la causal por la cual le dieron y por lo tanto vuelve a abrirse el proceso, por lo tanto no podría tener dos sanciones. Para allá voy. Es que precisamente, en primer lugar, como quería señalar, una de las primeras preocupaciones que señaló el nuevo fiscal nacional al asumir el cargo era el alto número de suspensiones condicionales de procedimientos respecto a violencia intrafamiliar que no tienen relación alguna con la cantidad de denuncias ni con la cantidad de retractaciones, sino con factores que tienen que ver principalmente, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Violencia Intrafamiliar, con la confianza de las mujeres en la justicia, en lo persistente y proteccional del proceso y más. En segundo lugar, precisamente aquí lo que estamos buscando es limitar el uso de una remisión a terapia como una forma de suspensión condicional de procedimiento que es demasiado laxa y que depende de demasiadas variables y que lamentablemente se suele confundir el hecho de tener problemas de salud mental, el tener problemas con consumo de estupefacientes o de alcohol con el ejercer violencia intrafamiliar. Pueden ir de la mano, pero una no es condición de la otra, ¿cierto? Y por lo tanto, el asumir que porque alguien asuma, una terapia, va a dejar de ser un agresor, es en primer lugar, desde la evidencia, algo incorrecto. Pero es algo que el juez puede valorar. El juez lo determina y por eso no lo estamos eliminando, sino que lo estamos incluyendo de manera general en las suspensiones condicionales de procedimiento, que como todas suspensiones condicionales, primero deben ser aceptadas por el imputado. No es algo que se impone. En el proceso, y eso es parte de, la reforma procesal penal y de todo lo que ustedes saben mejor que yo, inclusive, es que el imputado debe aceptar las condiciones que se imponen para la suspensión condicional del procedimiento. Y por lo tanto, ahí también existe una oportunidad de indicar si esas condiciones son imposibles de cumplir en el lugar donde vive. Por el contrario, el establecimiento de condiciones de tratamiento suele ser efectivamente una injusticia en el acceso a justicia. ¿Por qué? Porque quienes pueden pagar por una consulta particular suelen cumplir muy laxamente esa condición, efectivamente no demostrar de ninguna forma que eso tiene alguna relación con su conducta que no es agresiva ni un problema de salud mental, sino un delito, y por lo tanto no tiene ninguna relación con la adhesión o no a la ley. Y en ese sentido aquí lo que estamos buscando es limitar la aplicación de eso y su valoración para poder señalar que se cumple o se incumple, porque la verdad es que no necesariamente tiene que ver. Alguien puede estar muy terapiado, ser un ciudadano ejemplar a ojos públicos y aún así ser un femicida, ser un agresor de mujeres y más. Y por último, aquí siento que estamos debatiendo como si las condiciones en las que se suspenden condicionalmente los procedimientos o se da respuesta en cautelares de protección fueran favorables a las denunciantes, cuando la evidencia lo que nos sugiere es todo lo contrario, sino que se suele siempre rebajar la gravedad de los hechos para poder asignar, y todos los esfuerzos que se han hecho desde el 2010 en adelante con el circuito intersectorial de femicidio tienen, por ejemplo, que ver con poder constituir los delitos de femicidio frustrado que antes siempre pasaban por delitos de lesiones graves o menos graves. Entonces, tenemos más bien el fenómeno contrario. Entonces, en resumen, en primer lugar, si se imponen en las condiciones de suspensión condicional de procedimiento cuestiones que está contemplado aquí,
pueden ser valoradas por el juez y tienen que ser aceptadas por el imputado, digamos, se está asumiendo que si son una condición para terminar con el proceso, deben ser también algo que se vigile. Y ahí, por supuesto, que puede ponderar la lista de espera, la posibilidad de poder ejercerla, pero lo que en el fondo estamos buscando no es limitar el acceso a salud mental, sino por el contrario, que deje de ser un motivo que no tiene sustento en la evidencia ni en la dinámica de la violencia intrafamiliar que pueda prevenirlo. En segundo lugar, que su aplicación sea más equitativa, porque efectivamente en los lugares donde hay más oferta y quien tiene la capacidad de consumir esa oferta puede demostrarlo, pero el resto no. Y en tercer lugar, se está dejando de forma más amplia como condiciones de suspensión condicional del procedimiento. ¿Por qué me daba esa vuelta? Porque aquí lo que estamos buscando es incluir las condiciones de suspensión condicional del procedimiento para que estén los mismos términos de lo ya aprobado en el artículo 50, en que actualmente la ley de violencia intrafamiliar solo se refiere al incumplimiento de medidas cautelares o accesorias decretadas. Y creemos que es necesario en ese sentido del Ejecutivo incluir las condiciones de suspensión condicional del procedimiento y, que es lo que iniciamos debatiendo aquí, quitar la referencia específica a los tratamientos de salud mental, porque efectivamente es muy difícil de seguir y por lo tanto cada tribunal deberá fijarla allí como se deba, de acuerdo con el acuerdo del imputado. Gracias, ministra. Yo, antes de dar la palabra, solo decirle que efectivamente estos son casos graves y son delitos, pero siento que en su argumento usted está partiendo de la mala fe. De hecho, ningún tribunal en este país, ningún Ministerio Público en este país le va a dar la suspensión condicional del procedimiento a un... se me fue el delito. A alguien que haya matado a alguien. Nadie va a tener la suspensión. La suspensión condicional del procedimiento se va a dar en otro tipo de delitos igual de graves, pero no tanto como el que se haya matado a una persona. Y uno tiene que partir de creer en la justicia. Yo creo en la justicia, si no, no podría ser abogado. Ahora, ¿hay personas que se equivocan? Sí, hay personas que se equivocan, pero uno como legislador tiene que legislar en general, no partiendo de la mala fe y pensando que todas las personas son criminales o no. Además, la suspensión condicional del procedimiento, en este caso me imagino yo que el tratamiento no va a ser la única condición, ya se vigilan porque hay un tiempo estipulado que establece el Código de Procedimiento Penal de lo que debe cumplir para ver si sobresee definitivamente o no. Y entonces, de verdad que, además, generalmente cuando usted dice, mire, se dan, para los que tienen dinero, un tratamiento pagado por él, entonces se beneficia solamente a las personas que tienen plata. Eso no es cierto. Generalmente los tribunales tienen el listado de cada región donde son los establecimientos reconocidos en que se pueden autorizar a hacer los tratamientos. Puede, me imagino yo, que en algunos casos en que no estén dadas las condiciones o porque el Estado no ha hecho un esfuerzo mayor invirtiendo donde tiene que invertir, ¿no es cierto?, como crear este tipo de establecimientos o financiar este tipo de terapia en otros lugares, particularmente en región, no se den, o se permita, ¿no es cierto?, previo, me imagino yo, averiguará, pedirá informe el tribunal antes de aceptar una terapia con una persona en una clínica particular cuando no haya las condiciones que ponga el Estado para hacerlo. A mí me parece que la ley, y entiendo que por eso, ¿no es cierto?, se exceptuaba en la ley actual, porque además esto va a ser como la ley de educación hoy día, pues, ministra, que establece la obligatoriedad de la enseñanza media y básica y sanciona a los padres cuando no llevan a sus hijos al colegio. Resulta que hoy día, no desconozco el resultado del segundo informe, pero el primero, al 2 de noviembre, quedaron 44.000 niños en el país sin matrícula en un colegio público. Entonces, el Estado exige algo que él tiene la obligación de dar las condiciones necesarias. En mi región fueron 1.600 niños los que quedaron. Y cuando van, lo que pasó el año pasado, que fueron 1.500, cuando van a la Seremía de Educación
y les dice, oiga, mi hijo no quedó sin matrícula, yo no puedo pagar otro colegio, le dice que haga exámenes libres. ¿Cómo va a ser un niño de primero básico? Le va a enseñar a leer usted con exámenes libres. Entonces, lo que el Estado exija, cuando le compete a él, tiene la obligación de establecer las condiciones necesarias para que se pueda cumplir. Si no, es falta de servicio, es falta de servicio. Entonces, a mí me parece que si usted va a sacar o va a sancionar el no ir sin hacer ninguna distinción a las terapias y el Estado no es capaz de entregar ese servicio, es decir, que en cualquier región o en todas las regiones, cuando alguien tenga que hacer una terapia por este tipo de delito, por esta sanción, tenga la posibilidad y en lugar de hacerlo, no puede la ley exigir a ello que el Estado no está cumpliendo. Eso es falta de servicio y además no puedes castigar a la persona por ello. Senadora. Sí, yo, Presidenta, por su intermedio, creo que es importante tener claridad en este debate que la redacción no obliga al castigo, sino que solo es la facultad de los tribunales para valorar esto en materia del incumplimiento, en primer lugar, de una medida cautelar. Quiero decir esto porque, inclusive, primero, no todos los jueces y todas las juezas decretan que pueda ir el agresor a un centro de reeducación de hombres o a terapia. Segundo, si lo hubieran decretado, eso no es excusa para no cumplir la medida cautelar de prohibición de acercamiento o cualquiera fuera las que están. Eso es lo que se está planteando acá y, por lo tanto, si por ABC esto es lo que ocurriera, además se está diciendo usted, si por ABC le decretaron esto, y no puede ir, etcétera, etcétera, porque no hay oferta estatal, el juez lo tendrá en cuenta y por lo tanto puede ser valorado y no tiene por qué sancionarlo. Pero si por ABC sí había oferta estatal y usted sí está inscrito y así todo no fue, y más encima incumplió una medida cautelar, no se le va a suspender el procedimiento o pudiera inclusive valorar el juez que haga una sanción. Entonces, yo creo que aquí no hay un camino que es obligatorio, siempre está la valoración del juez o la jueza, pero a su vez genera también una argumentación que permite efectivamente decir el solo hecho, y eso es lo que yo entiendo que se está haciendo con el cambio de redacción que plantea el Ejecutivo en su indicación, que el solo hecho de haber sido decretada una medida para ir a un centro de reeducación le garantiza la no sanción por no cumplimiento de medidas cautelares, no es lo que se está planteando aquí con esa redacción. Al contrario, lo que se está diciendo es que eso ya no es garantía para no cumplir las medidas cautelares. Nada más. Yo solamente agregar que acá hay un principio que un mismo hecho no puede ser sancionado dos veces. Y la suspensión condicional de procedimiento se suspende y se reinicia el juicio cuando se incumple alguna de las condiciones. Entonces, ya está sancionada. Pierde el beneficio, efectivamente, la suspensión condicional del procedimiento se otorga bajo ciertas condiciones y por cierto periodo. Por eso es condicional. Al término de ese periodo o entre medio se puede dejar sin efecto esa suspensión y reiniciar el juicio contra esa persona, el juicio penal contra esa persona por haber incumplido precisamente las condiciones por las cuales se decretó. Efectivamente, me imagino yo que siempre una de las condiciones en este tipo de delito bajo las cuales se va a otorgar la suspensión condicional del procedimiento y nunca cuando haya femicidio, nunca va a haber una suspensión condicional del procedimiento cuando haya un femicidio, se va a reiniciar el juicio por lesión, por los hechos en virtud del cual la persona se demandó. Señora Presidenta, yo entiendo que la inquietud que tienen algunos senadores en este debate es que a una persona se le aplique una sanción por actos que no son imputables a él. Esa es la figura que ustedes están discutiendo. Eso es todo, porque están todos de acuerdo que hay que aplicar. Sí. Y si se agregara una frase, lo digo sin ser procesalista y me corregirán, que dijera,
sanciones en caso de incumplimiento de las medidas cautelares, condiciones de suspensión condicional del procedimiento o medidas accesorias decretadas que se deban a actos del imputado o condenado, que se deban a actos del imputado o condenado, el juez podrá, Supongo que tendría que haber una audiencia en que lo convocara y tendría que decir, el señor, ¿por qué no ha ido al... Claro, sí, yo por eso no soy procesalista. Sí, pero existe también. Senador Durresti, ministra. Presidente, se agradece la precisión del secretario porque creo que recoge bien la discusión. Yo quiero volver un poco para la historia de la ley y el funcionamiento general hoy día. Y reitero el ejemplo de Pirihueico. No Puerto Fuyo, ahora va a ser Pirihueico, que queda al otro lado del lago. Ahí vive gente y que puede ser perfectamente, puede estar sujeta a estos procedimientos, o alguien en lugares no tan aislados, pero son decenas. Yo creo que nosotros tenemos que subir el estándar y creo que en eso hay consenso y por eso estamos apoyando la ley, pero tú no puedes someter a un ciudadano, y eso es un principio básico de igualdad ante la ley, de acceso a la justicia, en que te veas imposibilitado de cumplir un determinado mandato judicial por falta de servicio y que eso derive la suspensión condicional de un procedimiento en el cual tú estás participando y estás sometiéndote y has accedido a través de tu defensor o personalmente. Yo creo que eso es importante consignarlo, porque si no, nosotros generamos en una misma categoría al contumaz que no se somete y que particularmente en estas temáticas es aquella persona refractaria a entender el proceso y someterse al tratamiento que ha decretado el tribunal o que se ha considerado para la suspensión condicional, versus aquella persona que estando absolutamente consciente y accediendo y queriendo hacerlo, le es imposible. Y yo quiero que eso se entienda, y para la historia de la ley le preguntaría antes de votar que la ministra o el Ejecutivo o su equipo nos puede explicar si tiene algún barrido desde el punto de vista así como geográfico, cuáles son las situaciones en las regiones, en las provincias, para efectos de que nosotros tengamos una red capilar que nos permita hacer seguimiento de estas suspensiones condicionales, de estas medidas que se han decretado, porque ahí además hay información valiosa para entender otras conductas o la persona que efectivamente lo cumple o lo mal utiliza o que derechamente no lo pasa de él. Entonces, me gustaría que en la historia de la ley y decretando una medida que nos va a ayudar, sin lugar a duda, para la persecución penal de este tipo, digamos, de la protección de la ley de violencia contra la violencia de las mujeres, nos permita tener cifras exactas y no esta estadística que puede ser engañosa, que desde el tipo refractario va a caer en la misma categoría de aquella persona que no tuvo acceso por su condición geográfica o una condición económica o alguna condición de otra naturaleza. Ahí, ministra, por su intermedio, si nos pudieran ayudar el tener ese mapeo que no solo sea la región metropolitana o las grandes conurbanaciones, sino también lugares donde ocurre esto. Esta discusión, y con esto sí que termino, lo vimos a propósito de, y aquí se puede acordar la senadora Pascual, en la objeción de conciencia, y yo recuerdo, hice el mismo ejemplo, a propósito de una niña que es violada en la marginalidad de un territorio, y el acceso a un lugar donde precisamente se pueda practicar una intervención en la causa, recuerdo las causales de las 3 causales. Yo recuerdo que hacíamos esa misma referencia para que en definitiva exista el mismo tratamiento o la misma cobertura, o al menos las cifras no sean engañosas a la hora de señalar al refractario, a aquella persona que no pudo acceder a un tratamiento. Ministra, y votamos el artículo porque ya vamos a terminar esta primera sesión. Primero, Presidenta, como Ejecutivo no tenemos ningún
pese a que nos parece redundante, conociendo cómo son los procedimientos regulados por la Ley 20.066, en donde de todas maneras hay audiencia, donde el imputado debe aceptar las condiciones de suspensión condicional del procedimiento y donde el juez valora las condiciones en las que ésta se cumple, no tenemos problema con la redacción que señala el secretario, si es de mayor tranquilidad. Segundo, solo para efectos de los registros de la ley, de la discusión de la ley, yo no tengo ninguna mala fe respecto a cómo se opera esto. Yo me estoy remitiendo a los datos históricos del circuito intersectorial de femicidio respecto a todo el trabajo que ha involucrado el aumentar, y no mencionaba las causas por femicidio, Presidenta, por su intermedio, sino las causas por femicidio frustrado, donde históricamente se ha considerado que incluso casos tan emblemáticos como el de Nabila Rifo, es decir, dejar sin ojos a una mujer y dejarla en el escampado de la Patagonia, no es un femicidio frustrado. No hay una intención ahí de matar. Y ha costado un gran esfuerzo de todos los actores el empezar a eliminar el subregistro por lesiones graves y menos graves para poder denominar el femicidio frustrado por lo que es. Asimismo, el poder cerrar la gran desproporción que hoy existe respecto a las suspensiones condicionales de procedimiento, que tal como se ha señalado extensivamente por la Secretaría de Género de la Corte Suprema y más estudios, es la principal respuesta estatal ante uno de los delitos más denunciados de Chile, que es la violencia intrafamiliar. Y por lo tanto, aquí lo que se está buscando no es un enfoque que haga imposible cumplir la suspensión condicional de procedimiento, sino por el contrario, establecer, porque también hay deber de buen servicio hacia las víctimas, establecer que si a la víctima se le señala que el juicio se suspende con una condición, que el tribunal tenga la potestad de poder sancionar el que esa condición se cumpla o no, que actualmente no es algo que contemple la 20.066. Y esa es la hipótesis que estamos añadiendo. Ministra, una ley no tiene que contemplar todo cuando hay normativa general. En este caso, la suspensión condicional del procedimiento está regulada en el Código de Procedimiento Penal. Nunca se puede aprobar, o sea, tiene condiciones. No se puede aprobar a ningún delito que tenga una pena asignada superior a 3 años y 1 día. Entonces, no es a cualquier delito. Se hace bajo ciertas condiciones. El juez... Pero usted no necesita regular todo en una ley cuando existe normativa en otro lado. Acá, ¿por qué estaba la excepcionante? Me imagino yo, porque cuando tú incumples la suspensión condicional del procedimiento, tiene establecida en la ley una sanción, y es que se acaba con esa medida y se reinicia el juicio penal contra esa persona. Está establecida en la ley. Se suspende el beneficio de suspensión condicional del procedimiento y se inicia el juicio nuevamente. Esto es distinto a la suspensión condicional de la pena o qué sé yo. Esto es condicional por un tiempo y bajo ciertas condiciones, y de no hacerse tiene sanciones. En votación, la indicación del Ejecutivo con los arreglos y redacción que usted señaló, señor secretario. Gracias, señora presidenta. Entonces, pone en votación la propuesta del Ejecutivo del artículo 10, con la enmienda de agregar la frase que se deban a actos u omisiones del imputado o condenado. Senador Proens. A favor con la enmienda relatadas. Senadora Núñez. A favor, señor secretario. Con la enmienda. Senadora Pascual. A favor. Senador Galilea. Senador Durresti. A favor. Presidenta. En contra. En contra. 6. Como Gustavo, como aquí no tenía indicación. 6 por 2 aprobada la redacción en los términos del Ejecutivo, con la enmienda ya indicada, y se entiende aprobada, subsumida en esta redacción, la indicación 109D de la senadora Núñez y demás senadores. Eso, señora presidenta, llegado la hora. Bien.
Habiendo dado término a la materia de esta comisión, esta se levanta y nos encontramos nuevamente a las 2:30. 2:30 a 3:30 o a las 2 o a las